Este proyecto impacta el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, particularmente el área de la farmacéutica oftálmica. Una de las causas principales de pérdida de visión es la retinopatía diabética, muy particularmente el edema macular diabético. Todos sabemos que la diabetes mellitus fue declarada como una pandemia en México recientemente por las autoridades de salud. Y esto debe darnos una idea de cuán frecuente y cuán significativo es esta enfermedad como causa de ceguera en nuestro entorno. El tratamiento actual de estas enfermedades es a base de fármacos y el método actual para poder aplicar esos fármacos es una inyección intraocular, la llamamos intravítrea, porque es la vía más directa, relativamente segura, de poder poner ese fármaco en contacto con la retina. Si bien el tratamiento actual de estas enfermedades es eficiente, el problema no son los fármacos, sino la forma en la cual son administrados, tratando de encontrar algo que fuera un sustituto de la inyección. La inyección finalmente es molesta, es caro, es poco accesible. Y es partiendo de aquí, de esta necesidad, de este problema de salud, es como surge este proyecto. La generación de una formulación liposomal que sea capaz de introducir el compuesto, el medicamento, al interior de los tejidos del globo ocular para tratar estas enfermedades sin la necesidad de tener que realizar estas inyecciones de manera mensual. Pero el problema radica en que el método más cómodo y accesible que existe, que son las gotas, suspensiones, soluciones, no penetran al ojo. Porque el ojo tiene lágrima, tiene barreras naturales que impiden que esos medicamentos entren. Y al conocer esta molécula, estos liposomas muy particulares se llaman bosons, descubrimos que tienen la particularidad de poder envolver otra molécula, penetrar el ojo a través de esas barreras, es decir, son muy estables en la lágrima, están en contacto mucho más tiempo con el ojo que una gota común y corriente, atraviesan esas barreras y una vez dentro del ojo liberan, digamos, ese fármaco. Entonces funcionan como un transportador de fármacos muy estable que permanece más tiempo en el ojo y que puede penetrar esas barreras para llegar a la retina. De una manera multidisciplinaria y siempre orientados a resolver el problema, integramos un equipo de trabajo no solamente al interior de la institución, sino que también fuera de esta. Y fue así como hicimos alianzas estratégicas con la industria farmacéutica. En este caso fue con la empresa Opco Health y con unidades hospitalarias como Centro Médico Puerta de Hierro y Centro de Retina Médica y Quirúrgica, estas últimas encargadas de ejecutar los ensayos clínicos previamente autorizados por COFEPRIS para demostrar los perfiles de seguridad y de eficacia de este producto. En esta sinergia potencializamos nuestros valores y Opco México ofrece todo lo que es el proceso de desarrollo tecnológico, además de todo lo que es la fabricación de los productos. Mientras tanto, el TEC lo que ofrece es toda su capacidad y conocimiento científico y médico para respaldar los nuevos productos. He tenido la fortuna de, en el trayecto, poder tener estudiantes brillantes. En México hay mucho talento que tenemos que organizar, tenemos que guiar para poder innovar, para poder crear y de esa manera poner a México en el mundo de tal manera que un producto que fue desarrollado, fue creado en México pueda tener una repercusión a nivel global. Ese es nuestro reto. Esta formulación basada en nanotecnología puede representar un cambio significativo en la prevención de la ceguera, no solamente en México, sino que a nivel mundial. Investigación que transforma vidas.